¿Qué tal? Qué gusto saludarlos desde el Palacio de Justicia, en donde hace 40 años se vivió un escenario de violencia quizás de los más oscuros y difíciles en la historia de nuestro país. El 6 y el 7 de noviembre se realizaron aquí más de 100 asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y hay bastantes desaparecidos. Para hablar de este episodio nos acompaña amablemente René Guarín. René, bienvenido a Caracol Radio. Muchas gracias, un saludo para ustedes y para todas las personas que nos escuchan en Colombia y en el mundo. René es el hermano de Cristina Guarín, una trabajadora del Palacio de Justicia que ese día llegó a trabajar, estaba en estas instalaciones, pero no salió de acá, o al parecer sí salió, sin embargo su familia nunca la volvió a ver. René, cuéntenos un poco de Cristina. ¿Ella qué era lo que estaba haciendo aquí en el Palacio de Justicia? Para el año de 1985, mi hermana mayor, Cristina del Pilar Guarín Cortés, tenía 27 años, era licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y estaba aquí haciendo un reemplazo de la cajera en propiedad de la cafetería. Mi mamá y la mamá del administrador de la cafetería se habían conocido desde 1957. Trabajaban ambas en la proveedora litúrgica, donde hoy funciona el Centro García Márquez, y esa relación de amistad, que ya en ese momento cumplía 28 años, llevó a que Cristina hiciera el reemplazo de Cecilia, que era la esposa del administrador de la cafetería, que acababa de tener su bebé. Cristina, para el momento de los hechos, llevaba 36 días trabajando, estaba trabajando de manera temporal y en el mes de diciembre se iba a estudiar a la Universidad Complutense de Madrid, España, un posgrado en Ciencias de la Educación. Entonces ella sale ese 6 de noviembre de la casa, común y corriente, a trabajar. ¿Y cómo es que ustedes se dan cuenta de que ella de pronto no aparece, de que justamente empiezan esos episodios acá? Bueno, el 6 de noviembre Cristina en efecto sale a trabajar aquí, a la sede del Palacio de Justicia. Ya era su día 36 en ese momento. Y a las 11 de la mañana pues ocurre la toma. Yo en ese momento estaba estudiando tercer semestre de Ingeniería de Sistemas, tercer o cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional. Cuando salgo de la universidad se escucha pues por todo lado que hubo una toma al parecer de la guerrilla del M-19 a la sede de la Corte Suprema de Justicia. Yo voy a donde mi papá, que tenía una fotocopiadora en la 38 con 13 junto a la embajada americana, y después vengo aquí a la octava con 12 y ahí ya no nos dejan pasar. ¿Qué Ya es lo se que usted alcanza escucha a ver? el tiroteo, se escucha el ruido de los tanques y varias personas estamos agolpadas. Yo hago parte de personas que estamos agolpadas en la octava esperando poder entrar y saber algo de mi hermana. Pasa ese día, en la noche vemos el incendio desde nuestro apartamento en el barrio La Esmeralda y el día 7 vengo aquí acompañado de mi papá, lo espero en la puerta, él ingresa al palacio y él me dice no, en la cafetería curiosamente no hay señales de incendio, de violencia ni nada, hay un tiro en la caja de la cafetería, está la cédula de Cristina y el paraguas y no más. Van pasando los días y nosotros vamos viendo que las personas que curiosamente no aparecen son todos los empleados de la cafetería, algunos visitantes y hasta ese momento la guerrillera Irma Franco. Vamos a Medicina Legal, vamos a la Procuraduría General de la Nación, vamos a la Presidencia de la República, vamos a la Brigada de Institutos Militares, donde era la Escuela de Caballería y la Escuela de Artillería. Vamos a diferentes sitios y en todas partes digamos que no aparece Cristina, no aparece, y es ahí en la medida en que van pasando los días que vamos viendo que se configura un delito. En ese momento nosotros ni entendíamos bien las cosas de desaparición forzada de Cristina. Desaparición forzada porque ustedes tienen acceso a unos videos en los que aparentemente se ve a Cristina saliendo del Palacio de Justicia. ¿Cómo es eso que ustedes se encuentran con esos videos? Sí, digamos que quien empieza esa tarea es mi papá. Mi papá en esa época en cassettes con VHS empieza a observar las imágenes y a tomar de los noticieros y él empieza a señalar que la persona que aparece ahí se le parece mucho a Cristina. Digamos que en ese momento no hay mayores avances investigativos. 20 años después
esos videos vuelven a ser revisados, ya mi papá no existe, ya mi mamá es una señora de más de 80 años, yo voy a la fiscalía, yo le pido a la fiscalía que establezca si es o no es Cristina, pero en ese momento pues sigue desaparecida. La verdad de eso finalmente no ha sido establecida, solo 30 años después. La Administración de Justicia, a través del Instituto de Medicina Legal y a través de la Fiscalía, me dice que aparecieron unos fragmentos óseos de Cristina en una tumba en el norte de Bogotá, revueltos con una persona que también murió acá, llamada Marina Ferrer, una visitante ocasional. Me entregan esos huesos, pero curiosamente aparece la ropa bien, la ropa no está quemada, los fragmentos óseos sí. Y un año después, en el 2016, es decir, 31 años después de la tragedia, me informan que van a hacer una nueva línea de investigación para establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar en que muere Cristina, pero digamos que la necropsia lo que sí establece es que Cristina primero es asesinada y después es dejada para que aparezca como muerta en el incendio que hubo aquí en el Palacio de Justicia. Sin duda, la muerte de un ser querido a quien no lo marca. Y es así como nos lo relata usted. Se va Cristina a su trabajo, sale del Palacio de Justicia y aparece 31 años después en unos restos que muy seguramente usted todavía no sabe qué fue lo que pasó y cuál fue la verdad de los hechos. Pero acá hay algo y hay un rumbo que cambia y que parte su vida en dos, básicamente, René, porque desaparece Cristina allí en el 85 y usted decide vincularse al M19. M19 que, recordemos, se toma el Palacio de Justicia inicialmente y ya después viene el ejército en esa conocida retoma. ¿Por qué vincularse al M19, René? Bueno, en el momento de los hechos, toma y retoma del Palacio de Justicia, yo tenía 22 años, era estudiante de cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas en la Nacional, y en la medida en que ya van pasando las semanas y yo voy viendo que pues mi papá y mamá van a Medicina Legal, al Hospital Militar, a la Brigada de Institutos Militares, a la Presidencia, a la Procuraduría, a los juzgados, y no hay una razón de Cristina, yo decido plantearle una demanda armada al Estado colombiano. Yo creo que cuando a uno la vida le pone los hechos, también le pone caminos, ¿cierto? Y un camino que yo hubiera podido tomar es no hacer nada, ¿cierto? Sino venir con una foto aquí cada 6 de noviembre a una misa y con unas flores e ir conmemorando el año 1, el año 2, el año 3, hasta hoy el año 40. Yo dije, no, yo voy a vincularme al movimiento guerrillero y voy a buscar la verdad de lo de mi hermana a través de esto y voy a sentar una posición político y militar frente a lo que pasó con mi hermana. No es posible, digo yo en ese momento, que en plena Plaza de Bolívar, en pleno corazón político de Colombia, donde queda la alcaldía, donde quedan los estamentos de la Iglesia Católica, donde queda el Congreso de la República, donde queda la Presidencia de la República y donde quedan las sedes de las Cortes, desaparezcan unas personas y no vuelva a aparecer y no pase nada. Si eso le pasa a estas personas teniendo cámaras de televisión nacionales e internacionales, ¿qué le puede pasar a un pobre campesino, a una pobre campesina en cualquier rincón de Colombia? Entonces, es así como yo decido vincularme al movimiento 19 de abril, además porque hago un análisis de contexto de por qué se da la toma, por qué se da la retoma, por qué el M19 llega acá, y yo me identifico con las ideas del M19 y es así como hago parte de la guerrilla del M19. Yo digo, el M19 llegó a este Palacio de Justicia impulsado por un acuerdo de paz fallido, ¿sí? Un acuerdo de paz fallido con el presidente Belisario Betancur, y llegó a hacer un juicio político teniendo a la Corte Suprema como testigo de excepción de ese incumplimiento al acuerdo de paz. Los hechos del Palacio de Justicia hay que mirarlos desde el antes, desde el durante y desde el después. Desde el antes se observa que hubo un proceso de paz accidentado que incluyó el atentado a Antonio Navarro Wolf en Cali, en donde lo dejaron sin una pierna y lo dejaron con problemas para poder hablar correctamente.
incluyó el asesinato de unos muchachos que estaban repartiendo leche en el sur de Bogotá el 30 de septiembre, en una masacre conocida como la Masacre del Suroriente. Incluyó la toma del batallón Cisneros en octubre por parte del M-19. Incluyó el intento de secuestro del general Zamudio Molina, comandante del ejército, aquí en la calle 80, en el barrio Río Negro, en ese momento, en octubre. Y también incluyó pues toda la violación por parte del ejército a los campamentos de paz, algunos en Cali, otros en Bogotá, otros en Bucaramanga, otros en Barranquilla, del M-19. Con ese contexto y con esa lectura es que yo, siendo un joven de 22 años, decido abrazar la guerra con todas las implicaciones que ello tiene. Milité 4 años en el M-19, estuve operando en Colombia, por fuera de Colombia, a nivel urbano, a nivel rural. Estuve preso en la cárcel también, estuve un tiempo preso. Finalmente salí y llegué pues vivo por cosas del destino, porque más de 26, 27 personas durante esos 4 años murieron, algunos en actividades de guerra sucia, los capturaron en cafeterías, en las calles, otros 100 operaciones militares que ejecutamos, y llego al 9 de marzo del 90 a Santo Domingo, Cauca, vivo, y participo en la última parada militar, que fue de dejación de armas, en un proceso de paz que nosotros no cumplimos, sino que sobrecumplimos, porque 42 días después fue asesinado Carlos Pizarro León Gómez y nosotros decidimos no volver a la guerra, sino quedarnos en la palabra cumplida, en la palabra empeñada, hasta ya hoy ser lo que somos, ¿cierto? Y tener en cabeza de Gustavo Petro, que en ese entonces era un compañero pues que yo conocí en el 87 y lo tuve en mi casa unos días cuando salió de la cárcel. Yo después caí preso como a los 6, 7 meses, ser presidente de la República. Don René, acá cabe preguntarle sentimientos quizás de resentimiento por esos días, porque sin duda fue el M-19 el que inició con esta retoma con unos fines sin duda políticos que usted me está hablando en este momento. ¿Pero usted no cree que ese detonante fue lo que le arrebató hoy en día a su hermana? Bueno, yo creo que el detonante primario de lo que usted llama el hecho de que arrebató a mi hermana no es la toma del Palacio de Justicia. Si usted se va más atrás, hay unos acuerdos de paz incumplidos. Y si usted se va mucho más atrás, hay unas elecciones que no fueron claras en 1970 y que dieron origen al movimiento 19 de abril, en donde a medianoche se fue la luz y iba ganando el general Rojas Pinilla, y no, ya ganó el señor Misael Pastrana, volvió la luz, y entonces a los 3 años se crea el M-19. Si uno se va a mirar todo el contexto histórico, la desaparición de mi hermana, por supuesto, fue un hecho muy doloroso en mi vida, partió mi vida en dos, fue un hecho muy doloroso en general para mi familia, pero en particular para mi papá, para mi mamá, para mí, ¿cierto? Yo decido emprender esto durante 40 años y más. Esta lucha no empezó ayer, no va a terminar mañana. Yo vi desaparecer a mi hermana, yo, no mis papás, recibí los huesos de ella, yo vi la falda no quemada, por ejemplo, lo que me genera muchas inquietudes, ¿cierto? Pero yo también hice todo este análisis de contexto para poderme vincular al M-19 con todas las consecuencias que trae eso, digamos, ese hecho para la vida de un ser humano. La vinculación a la guerra no es un tema fácil. Yo era un muchacho que vivía en el barrio La Esmeralda, estaba estudiando ingeniería de sistemas, era un hijo de familia, y de la noche a la mañana yo termino abrazado por la guerra, ¿cierto? En esta locura que significa muerte, destrucción. La guerra bonita no es. La guerra, casi que todas las guerras, y lo estamos viendo ahorita con Israel y Gaza, terminan en una negociación, terminan en una mesa después de muchos muertos. La guerra, yo lo he dicho aquí a muchas personas, no es cantando vallenatos, no es bailando salsa, no es vendiendo escapularios. La guerra es secuestrando, la guerra es matando, la guerra es rompiendo los oleoductos, la guerra es rompiendo los cajeros, la guerra es infartando la economía, porque esa es la naturaleza de la guerra. Todo lo que toca la guerra lo daña, ¿sí? Por eso la guerra se debe evitar al máximo y se debe insistir en la paz. Pero esa es mi lectura para contextualizar y dejar claro del por qué mi reacción y mi respuesta a la desaparición de mi hermana Cristina aquí
en la sede de la Corte Suprema de Justicia. René inicia esta lucha vinculándose sin duda al movimiento M19, pero también usted, después de pertenecer a este grupo, sigue en representación de las víctimas, continúa viajando, continúa pidiendo respuestas al Estado colombiano y son 40 años. Usted inicia a los 22, hoy tiene 62 años. ¿Cuál es la lectura que usted puede hacer en este momento? Bueno, mire, eso es cierto. Yo durante estos 40 años estuve en el Parlamento Europeo, en Bruselas, Bélgica, recogiendo testimonios sobre una persona que dice haber participado en las desapariciones del Palacio, en las torturas, en la disolución de los cadáveres entre ácido y cal al final. Es una persona que dice haber sido un agente de inteligencia. Yo estuve en Washington en la CIDH hablando con las comisionadas cuando en su momento el Estado colombiano proponía en el año 2010-2011 un arreglo amistoso entre las víctimas del Palacio y nosotros. Yo recibí 24, 25 años después a la familia del magistrado Durán y los integré al caso, los integré y hablé con el colectivo que nos representaba en ese momento, el colectivo José Alvear, y les dije, mire, traigamos este caso también acá, es una ejecución extrajudicial. Hablé con su esposa, con la viuda, con Ana María Videgaín, quien vino desde Miami, habló conmigo. Incluso en estos días, a propósito de la ley que va a desarchivar los documentos del DAS, yo ya he pedido públicamente a varias instituciones que esos documentos no sean desclasificados por la DNI ni anonimizados por la DNI, porque la anonimización de quienes fueron los agentes perpetradores del DAS atenta contra el derecho a la verdad. Esto debe ser anonimizado por gente experta en temas de archivística y no por agentes de inteligencia que pertenecieron a esa entidad llamada DAS y que hoy en día sigue. Eso se lo señalo para mostrarle que esta lucha es de siempre, es de siempre. Yo estuve también en el Departamento de Estado. Al Departamento de Estado le pedí en Washington que desclasificara los documentos que tiene el Palacio, y yo entiendo que el gobierno de Estados Unidos, y es una información cierta y verdadera, no es que lo entiendo, sino así es, tuvo una activa participación en la retoma del Palacio de Justicia. El Comando Sur de los Estados Unidos, con sede en Panamá, aportó explosivos, aportó conocimientos a los militares que ejecutaron la retoma, y esos documentos no han sido desclasificados, y yo creo que en un gobierno como el de Donald Trump, mucho menos que van a ser desclasificados. Si ya no lo conseguimos ni con Obama ni con Biden, creo que con Trump no se va a conseguir. Luego ahí hay muchos hechos de la verdad de lo que ocurrió en el Palacio que conservan una nube que los tapa. Entre esos, la injerencia y la intervención de Estados Unidos en el operativo de retoma, que fue una retoma brutal. La Comisión de la Verdad que hubo para los hechos del Palacio de Justicia así lo estableció, y fue presidida por 3 expresidentes de la Corte Suprema. Ellos establecieron que uno de los incendios fue provocado por integrantes del ejército, ¿cierto? Aquí se adelantaban procesos judiciales contra militares por torturas, por violaciones de derechos humanos. El general Zamudio Molina era el comandante del ejército el 6 de noviembre del 85. Y él 15, 20 minutos antes había salido de este edificio de notificarse de decisiones judiciales que implicaban al ejército en torturas a la doctora Olga López de Roldán, que era médica, y la acusaban de haber participado en el robo de las armas del Cantón Norte. Como usted lo dice, René, sin duda acá la responsabilidad del Estado también es grande. En su momento, los militares y también los altos mandos que sin duda dieron la orden para tomar el Palacio de Justicia es bastante grande, y se ha venido tratando de develar, por así decirlo, gracias a instancias como la Comisión de la Verdad, como la JEP. Sin embargo, ¿usted cómo ve ese trabajo que han hecho? ¿Le queda algún sinsabor o cree que ha servido sin duda para conseguir esa verdad que tanto piden las víctimas? Bueno, muchas gracias por su pregunta, porque su pregunta me permite decir con toda certeza y claridad que la JEP, la Justicia Especial para la Paz, no es el escenario de cierre del conflicto armado en Colombia. Es decir, si la JEP fuera el escenario de cierre, allá ya habría ido el
el ELN a contar todas sus verdades, hubiera ido las FARC a contar todas sus verdades y hubieran ido todos estos militares que participaron no solo en el tema del Palacio de Justicia, es que en Colombia han habido como 600 o 700 palacios de justicia, todo lo que ocurrió en la Comuna 13 de Medellín, todo lo que ocurrió en la Escombrera durante la gobernación del expresidente y exgobernador Álvaro Uribe Vélez, son deudas de crímenes estatales. Lo que ocurrió en Mapiripán son deudas de crímenes estatales, ¿cierto? Lo que ocurrió en Machuca es una deuda de un crimen del Ejército de Liberación Nacional. Lo que ocurrió en Bojayá es una deuda de un crimen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las FARC-EP. Y así, es decir, hay muchas verdades que siguen sin conocerse a pesar de que hay comisiones de la verdad, a pesar de que hay justicias especiales para la paz, digamos que hay un gran bloque negacionista frente a los hechos del Palacio de Justicia. La misma prensa el día de los hechos fue silenciada. La ministra Noemí Sanín ordenó transmitir un partido de fútbol Millonarios Unión Magdalena mientras este palacio ardía y mientras a la gente aquí la estaban matando y había uno de los hechos más graves en la historia de Colombia. Esa señora, Noemí Sanín, hoy en día propietaria, hemos sabido, de la empresa Thomas Gregg de los pasaportes, fue la ministra de Comunicaciones que le dijo a los medios de comunicación, por favor, prudencia y transmitan este partido de fútbol, siendo la ministra de Comunicaciones. Hoy en día se habla de que los medios se intentan censurar, pero devolvámonos 40 años atrás, ¿qué pasó con esto? El señor Jaime Castro fue el ministro de Gobierno y las actas de los consejos de ministros muestran que hubo un presidente casi que maniatado y secuestrado por los militares para ejecutar aquí todo lo que querían ejecutar, que era, entre otras, el incendio de esos expedientes, esos sí los expedientes no del narcotráfico, sino los expedientes que los vinculaban a ellos con violaciones de derechos humanos. Entonces, todavía hay un gran bloque de poder en Colombia que mantiene esa verdad oculta, ¿cierto? Y se van muriendo personas como Rafael Zamudio, que se murió hace unos meses y que fue conocido en las comunicaciones como Paladín 6, o como Belisario Betancur, que murió como un poeta, ¿cierto? Como un expresidente dedicado a la cultura y a los libros, pero que nunca tuvo la valentía de contar la verdad de lo que pasó acá. Todavía faltan muchas cosas por conocer, familias que sin duda todavía esperan saber qué pasó con sus seres queridos que estaban en este recinto en el que nos encontramos. Y hoy en día usted, René, se puede decir, tiene una posición cercana al presidente Petro. René trabaja como jefe de las tecnologías allí en Palacio de Nariño. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente y de pedirle esa desclasificación de archivos, de pedirle que lo ayude en esa lucha por conocer la verdad o parte de la verdad? Claro que sí. Pues bueno, al presidente Gustavo Petro, por cosas del destino, repito, yo lo conozco desde hace 38 años, desde el año de 1987, cuando él salió de la cárcel, salió de prisión, yo lo recibí en mi casa y pues él era una persona X, no era el Gustavo Petro alcalde, el Gustavo Petro senador, el Gustavo Petro presidente, no, sino era un compañero y en ese momento hablamos y yo le conté quién era, le dije, vea, yo soy hermano de una persona que desaparecieron en el Palacio, la vida fue llevando a Gustavo Petro a ser un representante de la Cámara, un senador, un parlamentario, un funcionario de la embajada en Bélgica, un alcalde que fue sancionado, retirado y después reintegrado, y un presidente que no ha sido una presidencia fácil, no solo con la oposición en Colombia, sino con la posición de Estados Unidos en cabeza de Donald Trump, ¿cierto? Y claro que hemos hablado en innumerables ocasiones del tema del Palacio, hemos observado y hemos detectado cómo se ha descontextualizado los orígenes de la toma para presentarla como un mandado del narcotráfico, cuando yo conocí y viví con algunas de las 6 personas que no entraron a este palacio y que debían entrar por la puerta principal en el comando de asalto. Cuando yo conocí las versiones de cómo se consiguieron los recursos para tomarse este Palacio de Justicia, que eso casi que fue con las uñas, ¿cierto? Obviamente que hemos hablado de eso y también hemos hablado de la desclasificación. El presidente recientemente
ha firmado un decreto, pero ese decreto ya varias organizaciones no gubernamentales y yo como René Guarín, como hermano de Cristina, también he pedido que se pula el decreto para que la anonimización de los perpetradores del Departamento Administrativo de Seguridad no sea realizada por la Dirección Nacional de Inteligencia, sino por expertos en archivística del Archivo General de la Nación. Los archivos de memoria tienen que tener anonimización, sí, pero esa anonimización no debe ser ejecutada por entidades de inteligencia, sino por gente experta en archivística. René, solo me queda desearle muchos éxitos y mucha suerte en ese proceso que usted ha emprendido desde hace 40 años en la búsqueda de qué fue lo que pasó con su hermana, Cristina. Gracias por estar con nosotros en Caracol Radio, siempre los micrófonos abiertos para que las víctimas cuenten su versión de la historia y para que los colombianos puedan saber y no dejar en el olvido eso que pasó aquí en el Palacio de Justicia. Bueno, muchas gracias a ustedes y reitero que esta lucha no comenzó ayer ni terminó mañana. Es una lucha que ha tenido un relevo generacional y algún día la verdad de lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, Colombia y el mundo merecen conocerla.